Mónica, muy buenos días. Más de 78,000 personas se encuentran con su récord crediticio manchado ante la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted no le van a prestar dinero ni si necesita construir una casa, un préstamo de vivienda, por ejemplo, para cambiar de vehículo, para cualquier cosa. Usted está sin posibilidades de pedir plata ante los bancos. Sin embargo, la SUGEF tiene un proyecto donde pretenden ayudar a mejorar un poco esta calificación crediticia negativa que tienen las personas para que de alguna manera puedan aspirar a solicitar créditos bancarios por el motivo que sea que usted lo necesite. Este tema genera muchas dudas entre los ciudadanos, por eso precisamente tenemos hoy con nosotros en Giros a una especialista en finanzas personales que estará aclarando algunas dudas, y tenemos también a ciudadanos que quieren externar estas consultas. Buenos días, gracias por acompañarnos en Giros. ¿Cuál es su nombre? Fainieri Ramírez Vega. Doña Fainieri, ¿cuál es la pregunta entonces que tiene usted en este caso para el especialista? Que lo de la tasa cero, que si es verdad, que no cobran tantos intereses como se dice. Ok, la tasa cero viene siendo una falacia en el sentido de que efectivamente no se cobran intereses, pero si usted se atrasa en un solo pago, en una sola cuota, ya empiezan a correr los intereses. Pero el gran problema de la tasa cero, le voy a explicar cuál es, y es que tiende a convertirse en un costo operativo asociado a su casa o a su plan de gastos. O sea, se involucra dentro del plan de gastos familiar, y en lugar de estar ahorrando, lo que la gente hace es que sigue con la tasa cero. Pagó una cosa, compra otra, se endeuda por otra, y esto incrementa el nivel de endeudamiento, con el riesgo de que si usted se atrasa en un pago, se convierte automáticamente en una tasa de interés común y corriente. Entiendo. Tengo conmigo también a don Marco, que usted quería hacerle una pregunta al especialista. Buenos días, don Marco, ¿de qué se trata? Disculpe, con permiso, voy a ponerme por aquí. Buenos días, sí, y si uno está atrasado con las tarjetas, tiene alguna deuda, ¿qué requisitos o de qué forma, qué piden en el banco para llegar en qué le pueden ayudar a uno ahí para hacer un arreglo? Claro, el objetivo de la institución financiera es que usted se mantenga en la mayor cantidad de tiempo endeudado, porque ese es el negocio de ellos. Entonces, a ellos les conviene que usted no solo siga endeudado, sino que siga pagando. Entonces, usted va al banco, se presenta, dice cuál es su situación financiera, ellos tienen un récord suyo, presenta su cédula, pero usted tiene que llevar una carta explicando las razones por las cuales usted en este momento no puede pagar. Ahora, mi recomendación es que no lleguemos a ese punto, sino que hagamos todo lo humanamente posible para conseguir dinerito extra y más bien matar ese crédito lo más pronto posible, porque entre menos endeudados estemos, pues entonces mayor estabilidad, mayor tranquilidad y mayor paz financiera vamos a tener todos. Muchísimas gracias, don Marco, por su pregunta. Algo que sí me gustaría aclarar en este caso es, ya uno como usuario o consumidor está manchado, Mónica. ¿Qué se podría ir haciendo en caso de que se aprobara, verdad, este proyecto, para ir yo como saneando mis finanzas y sacar provecho en caso de que me subieran como la calificación o el récord financiero? A ver, vamos a romper un poquito aquí el paradigma mental. En realidad es una bendición tener el récord manchado, porque eso significa que usted no le van a prestar más. Eso significa que usted va a tener que tener creatividad, va a tener que incrementar su fuente de ingresos, va a tener que hacer todas las medidas posibles, tomar todas las medidas necesarias para poder generarse de sus cositas sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Entonces, lejos de ser algo doloroso, más bien es una bendición. A mí me asusta mucho, sinceramente, ese proyecto que se está pensando para limpiar el récord crediticio de la gente y darle otra vez la oportunidad a la gente de que se siga endeudando. Eso es bien preocupante. En lugar de tomar medidas para que no tengamos que recurrir al crédito para nada. Son 4 años, Mónica, los que uno se dura manchado, por decirlo así, cuando tiene el récord. ¿A los cuántos días de atraso? ¿Cómo es que se empieza a manchar? Si la calificación va para abajo, ¿cómo llego también a ese punto, verdad, más malo en lo que es la calificación y el récord? Sí, es básicamente cuando usted ya llegó a un momento de insolvencia, en el sentido de que dejó de pagar, ya llegaron a cobro judicial y
ya no pagó. Ya se quedó sin pagar nada, ya no dio la cara, o aunque hubiera dado la cara, no pudo ni siquiera hacer un arreglo de pago. Y entonces cuando no hay un arreglo de pago y entra el cobro judicial, ahí ya se empieza a manchar el expediente. Pero que, como digo, lejos de ser un perjuicio, es una bendición. A mí, por ejemplo, entonces, yo me atraso en algunos pagos y me vuelvo a poner en orden. Todo eso queda registrado propiamente a nivel bancario, aunque yo vaya pagando el interés mínimo de la tarjeta, porque de estas 78,000 personas que están manchadas ante SUGEF, 77,000 es por pagos inadecuados de tarjeta de crédito. Entonces, como le preguntaba, si yo tal vez voy pagando, pero me atraso unos días, igual esto sí se ve reflejado en los bancos. Sí, sí se va a ver siempre reflejado, porque ellos entonces van a medir qué tan buena paga es usted, ¿verdad? Y entonces si usted no constantemente se atrasa y constantemente o está al punto del mínimo, sobre el mínimo, recuerde que eso va subiendo como la espuma por intereses. El problema es estar pagando el mínimo, porque cuando usted pague el mínimo, eso va creciendo y entonces ya el banco lo pone en la mira, en el sentido de que aquí hay un problema con esta persona porque solo está pagando el mínimo y en cualquier momento deja de pagar el mínimo. Entonces ya empieza a afectarse, digamos, su expediente de una u otra forma, porque ya el banco está en alerta de que ellos tienen sus carteras bien clasificadas. Entonces, la cartera que ya empieza a tener problemas o a que solo pague el mínimo, ya entonces el banco lo pone en la mira. Mónica, hay personas que sí tienen el récord crediticio manchado y digamos que aprendieron la lección, ¿verdad? Que ellos se están poniendo en orden con lo que son los pagos. Muchas veces este crédito es necesario para proyectos importantes de vivienda, por ejemplo, o aunque sea la prima para alguna cosa. ¿Qué es lo que más nos han hecho saber a nosotros, nuestros televidentes en Giros también? Para este tipo de personas, ¿qué recomendaciones se brindan en caso de que sientan tal vez esa esperanza, ¿verdad?, de que les van a subir un poquito la calificación? ¿Cómo se puede ir trabajando? ¿Qué recomienda usted? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, adicional a la deuda debería ir uno agregando para que pueda ir subiendo la calificación? Se me ocurre. Sí, siempre tenemos que partir del hecho de que el crédito no es bueno en ninguna de las alternativas. Entonces, que yo tenga el expediente manchado o que tenga un mal crédito, eso no es ningún problema. Es una bendición, porque no le van a seguir prestando. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener un orden en nuestras finanzas y empezar entonces, ok, estoy en esta situación, no me voy a poder hacer de mi casa propia por el momento, no importa, vamos a empezar a tomar medidas. ¿Como cuáles? Ok, vamos a empezar a ahorrar mínimo el 15% de los ingresos. Vamos a establecer un plan de gastos, que eso es muy fácil. Yo no uso la palabra presupuesto porque la gente cree que eso es de, ¿verdad? No, un plan de gastos por escrito. Antes de que el dinero me llegue, yo tengo que haber gastado por escrito antes y abrazarme a ese plan de gastos, no gastar más de lo que está ahí, ahorrar y no preocuparse si el crédito está manchado. Okay, me preocuparía más bien que esté bien el crédito. Muchísimas gracias, Mónica, por la información. Entonces, usted ya lo sabe siempre, la mejor alternativa va a ser el ahorro y, como bien lo decía Mónica, el 15% de sus ingresos. Muchísimas gracias, Melissa. Excelente su trabajo y qué valiosa información. Vamos con Patricia.